¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ok. Bueno, la semana pasada estábamos en la parábola del buen samaritano, ¿se recuerdan? All right. La semana pasada estábamos en la parábola del buen samaritano y déjenme decirles que arrancamos y fue de gran bendición. ¿Me dicen amén? Les prometí que íbamos a hablar un poquito más acerca de los samaritanos y entender esta parábola. Primero, la semana pasada vimos que pasó un sacerdote, pero que no ayudó a la persona que estaba herida. Luego pasó un levita, de quien se suponía y se esperaba que le ayudara y no le ayudó. Pareciera que la tradición, el no contaminarse con la sangre del herido, era más fuerte, o no sabemos qué era lo que pasaba en la mente de estas personas. Pero lo que sí es cierto es que pasó un samaritano y le ayudó. Diga conmigo, un samaritano. Ahora, para poder entender a los samaritanos, de dónde vienen, quiénes son, tenemos que remontarnos al reinado de David. ¿Al reinado de quién? De David. El rey David logró algo muy importante en la nación de Israel, y es que la unificó de tal manera que eran realmente la nación de Israel con 12 tribus, ¿verdad? Es algo que Dios le ayudó a hacer. David en su reinado logra unificar a todo Israel, pero luego que muere David, llega al trono ¿quién? Su hijo Salomón. Diga conmigo, Salomón. Dile al que está a tu lado, dilo sin miedo, hombre. Llega al trono Salomón, ¿verdad que sí? Y él tiene una tarea de parte de Dios, y es construirle casa a Jehová, hacer el templo de Salomón. Para poder tener los fondos y poder llevar a cabo tal edificación, tiene que aumentar los impuestos a toda la nación de Israel. Y los impuestos se elevan de una manera que el pueblo apenas alcanza a pagar esos impuestos, y no de manera tan feliz, sino ya de una manera un poco con enojo, un poco con molestia, ¿verdad que sí? Después muere Salomón y llega al reinado Roboam, ¿verdad que sí? ¿Se recuerdan? Pero cuando llega Roboam al reinado, él comienza a pedir consejo. Ustedes conocen la historia. Comienza a pedir consejo de los ancianos, de los sacerdotes, de los jóvenes, dice la escritura. Y dentro de esos consejos les dice: tú no le prestes atención al pueblo, vuélvele a subir los impuestos. Cuando este rey sigue este consejo, dile al que está a tu lado, ten cuidado de quién recibes consejo. ¿Alguien dice amén? Porque el consejo no era un consejo sabio, y le trajo terribles consecuencias que hasta la fecha marcaron a Israel para siempre. Decide aumentar los impuestos una vez más, y 10 tribus se rebelan en contra de él y le dicen: no te vamos a seguir, no vamos a someternos bajo tu autoridad, no vamos a seguir tu liderazgo, y vamos a hacer nuestro propio reino, nuestra propia nación. A esas tribus que estaban en el norte se les conoce como el reino del norte. 10 tribus. En el sur solamente quedó Judá y quedó la tribu de Benjamín, fieles, leales a su rey, conocidos en la historia bíblica como el reino del sur, ¿verdad que sí? ¿Quiénes están en el reino del norte? Diga conmigo, 2 tribus. Y en el reino de, ¿qué dije? ¿El norte? Ok, en el reino del norte, perdón, ¿cuántas tribus? 10 nortes. Y en el reino del sur, 2 tribus, ¿verdad que sí? ¿De dónde vino la separación? El pago de impuestos. Eso fue la gota que derramó el vaso. Estas 10 tribus se conoce como el reino del norte. A las tribus del sur, porque ahí era la tribu predominante, era Judá, se le llamó el reino del sur, Judá. Y de ahí empieza la separación y la división en el pueblo de Israel. El reino del norte elige un rey, y ahí les dejo de tarea Jeroboam, ¿verdad que sí? Por un lado Roboam, por otro lado Jeroboam. Pero dentro de las tribus del sur, o del reino del sur, tenían como capital Jerusalén.
En Jerusalén estaba el templo, la adoración a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces las tribus del norte tienen terrible problema y terrible dilema. ¿Qué vamos a hacer si estamos en enemistad con el reino del sur? Ahora tenemos nuestro propio rey, ahora somos nuestro propio reino. Ir para allá solamente para adorar, ni locos. Y se les ocurre la terrible idea de decir, y esto no lo enseña la Biblia sino la tradición: Moisés nos dijo que en tal monte nosotros deberíamos de edificar casa a Jehová y hacer un lugar de adoración a Jehová. Moisés no había dicho eso, a alguien se le ocurrió, eligieron un monte, ¿verdad que sí? Pero en Jerusalén ya estaba el lugar de adoración, ya estaba el templo, ya estaba todo lo que era Dios y la religión judía. Y ellos tienen que comenzar de nuevo. Deciden tener enemistad con el reino del sur, hacer su propio lugar de adoración, hacer sus propias escrituras, porque para ellos comenzaron a decir y enseñar, eligieron sus propios sacerdotes. Los sacerdotes judíos se quedaron acá, estaban en el templo, estaban en Jerusalén. La pureza del judaísmo se quedó en el reino del sur. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué sucede? Algo terrible comienza a suceder. Viene una invasión y comienza el exilio. ¿De quién fue esa invasión? ¿Quién se recuerda qué imperio hizo eso? Babilonia con Nabucodonosor. Llega Nabucodonosor, llega a Babilonia, destruye y arrasa por completo tanto el reino del norte, el reino del sur. Los invade y comienza el exilio y comienza a quitar y a despojar de sus tierras y a mandar a otros lugares a los israelitas, tanto a los del reino del norte como el reino del sur. Después se levanta un imperio, ¿verdad que sí? Los medos persas. Y luego vemos la historia de Nehemías, ¿se recuerdan? Y el rey Ciro. Y el rey Ciro, cuando conquista Babilonia y acaba con Nabucodonosor y con el imperio babilónico, les dice a los judíos: yo no los saqué de sus tierras, así es que vuelvan de regreso. Judíos regresaron a Jerusalén, pero en el reino del norte todavía no habían deportado a todo mundo. Cuando el reino del norte, y ustedes ahí ven toda la escena trágica y la lucha que tuvo Nehemías, ¿de quién venía la lucha y quién se le oponía? Diga conmigo: los de Samaria. Diga conmigo: los samaritanos. Los samaritanos querían impedir que los judíos que venían de regreso con Nehemías reedificaran el templo, reedificaran las murallas de la ciudad, y los que habían quedado se oponían. Pero Nabucodonosor, en los tiempos de él, cuando conquistó, y también los asirios, ellos llevaron gente de fueras a habitar esas tierras. Entonces llegan a las tierras de Samaria, que habían quedado pocos israelitas que de por sí ya peleados y separados de las otras dos tribus. Comienzan a llegar mucha gente del imperio de otros lugares, comienzan a llegar muchos asirios y comienzan a tener su propia religión. Ahora la religión predominante del reino del norte ya no es la religión judía con su pureza. Ahora se comienza a adorar a otros dioses. Ahora se comienza a mezclar la religión judía con la adoración a otros dioses. Se comienza a tener idolatría y se comienza a conocer a Samaria como tierra de idólatras, según el libro de Primera y Segunda de Reyes. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿qué pasa con los samaritanos? Los judíos regresan y comienzan a tratar de mantenerse puros en Jerusalén con su religión. Ellos comienzan a tener otros tipos de adoración, una adoración híbrida, una adoración mezclada en Samaria. Y ahora ellos eligen que solamente van a creer y que su
libro que viene de parte de Dios solamente van a ser la Torá o los primeros 5 libros, los 5 libros de Moisés. ¿Cuáles son? El Pentateuco. ¿Quiénes lo escribieron? Moisés los escribió, ¿verdad que sí? Entonces ellos dicen, nosotros no vamos a reconocer nada más que no sean los libros de Moisés como palabra de Dios. Por otro lado, entonces ellos rechazan las interpretaciones de los rabinos, el Talmud, el libro de las tradiciones, todos los escritos judíos, ellos lo rechazan. Para ellos solamente las escrituras o la palabra de Dios es el Pentateuco. No aceptan profetas, no aceptan los salmos, no aceptan sabiduría, no aceptan absolutamente nada. No aceptan profetas mayores como los conocemos, profetas menores, salmos, no aceptan nada. Aparte del Pentateuco, el único libro que ellos aceptan es el libro de Josué. Y un Josué, un libro totalmente diferente al libro Josué de los judíos. Recuerden que ellos, sus sacerdotes, lejos de Dios, están creando su propio reino, su propia religión, totalmente alejada y apartada de lo que es la religión judía, y comienzan a ser idólatras. Ahora, préstenme mucha atención aquí, porque cuando en el reino del sur, cuando en Jerusalén, cuando en la tierra santa alguien es un transgresor de la ley y es merecedor del castigo de la ley porque ha hecho algo mal, ¿a dónde creen que huye para evitar su castigo? Diga conmigo, a Samaria. Dígalo bien fuerte, por favor, a Samaria. ¿Y cómo creen que lo reciben los samaritanos? Con brazos abiertos. A partir de ese entonces se le comienza a conocer a la tierra de Samaria no solamente como idólatras, no solamente que ya no tienen toda la escritura y que rechazan la mayoría de los profetas, no solamente como personas que ahora ya son una mezcla, ya no son israelitas puros. Ahora esa poca gente que quedó en Samaria, que eran israelitas puros, se mezclaron con muchas otras personas dentro del imperio asirio. No solamente son una mezcla, ya no son de sangre pura israelita, sino que ahora es conocida como tierra de criminales, porque todos los criminales huían a Samaria y lo recibían con los brazos abiertos. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, la enemistad que había era por todas estas razones, tanto que los judíos, por ejemplo nuestro Señor Jesucristo de Galilea, tenía que pasar por la región, por una región habitada por samaritanos. Y los judíos, para no pasar por tierra de samaritanos, ¿qué hacían? Le daban la vuelta. Nuestro Señor Jesucristo no hizo eso para hablar acerca del verdadero amor. Pero de ahí viene esa enemistad tan grande que tenían. Entonces ellos dicen: ustedes son idólatras, dejaron entrar el paganismo, no son 100% judíos, no guardan la ley, se refugian ahí los criminales y se les conoce como pecadores. Su estilo de vida era de pecadores. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué se podía esperar de los samaritanos? Bueno, lo único que se podía esperar de los samaritanos era sus historias. Una de las historias más conocidas es de la mujer que samaritana, que había tenido ¿cuántos maridos? 5, y con el que ahora vivía no era su marido, vivía en unión libre. Y aún así el amor de Dios se expresó para ella. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Comienzan a adorar en otro lugar. Por eso la samaritana dice a nuestros padres les dijeron que tenemos que adorar acá, y los judíos dicen que tienen que adorar en Jerusalén. Y el Señor le dice: ya no hay que adorar en ningún lado, hay que adorarle en espíritu y en verdad, en donde quiera que tú estés. Una gran bendición. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Ahora vámonos al libro de estudio, página 180. La parábola está genialmente construida. El contraste es máximo. Jesús contrapone 2 personajes hebreos muy apreciados, un sacerdote y un levita del templo de Jerusalén, frente a un samaritano que pertenecía al pueblo más odiado por los
judíos. Diga conmigo, los más odiados. Eran tan odiados que sus propios hermanos, por ser israelitas, en las conquistas entregaron al reino del sur en la guerra. El reino del norte deseaba la destrucción del reino del sur y viceversa. Se odiaban en lugar de defenderse. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando había que viajar de Judea a Galilea, los judíos los judíos daban una vuelta de muchos kilómetros a través de Perea al este del río Jordán, con tal de no pisar tierra samaritana. Judíos y samaritanos se habían excomulgado mutuamente en varias ocasiones. Llamar samaritano a un judío era el peor insulto que se le podía hacer. Yo espero que el próximo domingo no vayan a andar saludando: hey, samaritano, ¿cómo está? El peor insulto que le podías decir a alguien en los tiempos de Jesús era decirle samaritano. Un odio terrible. ¿Me siguen hasta aquí? Dígame amén o dígame ouch o algo. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? Ok, a pesar de compartir el Pentateuco como escritura común, unos decían que a Dios solo se le podía adorar en el templo de Jerusalén, mientras que los samaritanos habían abandonado el área de influencia del templo e instalado su propio culto en el monte Gerizim. ¿En dónde adoraban ellos? En el monte Gerizim, ¿verdad? En Judea los cultos cismáticos de los samaritanos se veían como algo abominable, sacrílego y propio de apóstatas. Se les consideraba mestizos desde el punto de vista racial, tachándolos de no pueblo. En cuanto a la religión, eran acusados de sincretistas, heréticos, y desde la perspectiva política y social se les veía como traidores. Diga conmigo, traidores. Esa es la imagen que tiene un israelita, un judío, para los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Las 10 tribus que se separaron y formaron el reino del norte. Durante la vida del Señor Jesús, las relaciones entre ambos pueblos se habían deteriorado considerablemente después de que ciertos samaritanos, entre los años 6 y 9 después de Cristo, profanaran la plaza del templo de Jerusalén, apareciendo huesos humanos durante las fiestas de ¿qué? Para un judío, ni siquiera tocar a una persona muerta, ni mucho menos los huesos de un muerto, era considerado impuro. Y los samaritanos en este tiempo tiraron estos huesos ahí. Lo peor que podía, la peor ofensa que podía hacer en contra de los judíos. Ahora, ojo aquí. Dice que eso sucedió entre el año 6 y el año ¿qué? ¿Cuántos años tendría nuestro Señor Jesucristo si esto sucedió en el año 6? Aproximadamente 2 añitos. O apenas iban a nacer. Para aquellos que les encanta cantar, esta historia empieza en el año 0 de Rabito, está teológicamente equivocada la canción. Nuestro Señor Jesucristo, según la historia, nació entre el 4 y el 6. Recuerden que los años venían retrocediendo. Nuestro Señor Jesucristo nace entre el 4 y el 6. En nuestro calendario nosotros marcamos un antes de Cristo y después de Cristo y comenzamos desde 0. Pero si nosotros nos trasladamos a la historia, Él nació entre el 4 y el 6, no en el año 0. ¿Me siguen hasta aquí? Para este entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando sucedió este acontecimiento, tendría esta profanación en la plaza del templo de Jerusalén, con huesos humanos durante las fiestas de Pascua, no en cualquier celebración, la fiesta de Pascua. ¿Qué se celebra en la fiesta de Pascua? No me vaya a decir la resurrección de Cristo, porque estamos hablando la liberación de Egipto, del pueblo de Dios de Egipto. En esas fiestas estos samaritanos hicieron esto, de manera que 2 pueblos
étnica, histórica y geográficamente muy próximos vivían, de hecho muy alejados entre sí moral y espiritualmente. La persona por dispuesta para ayudar un judío herido era sin duda un transeúnte samaritano que viajara ¿por dónde? Por Judea. No estaba obligado a socorrerle, ya que judíos y samaritanos no se consideraban prójimos entre sí. Por eso la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Porque a estos yo no los considero mi prójimo, los considero mis enemigos. Y si pudiera hacer descender fuego del cielo para que los consumiera todos, lo haría. Ese era el sentir de los judíos en contra de los samaritanos, su destrucción completa. El samaritano de igual manera odiaba a los judíos y no estaba supuesto a ayudar a este judío herido, mas aún así demostró un atributo, una característica que va a hacer que la raza humana cambie. Y eso se le llama, diga conmigo, amor. El amor que nuestro Señor Jesucristo vino no solamente a enseñar de palabras, sino de acción, porque de tal manera nos amó que entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, el amor. Esto era lo último que se le podría ocurrir también a un auditorio judío. Los oyentes empezarían a pensar en un trágico final de la historia. ¿Cómo iba un samaritano a transformarse en el personaje salvador de un judío moribundo? Sin embargo, eso es precisamente lo que propone nuestro Señor Jesucristo en esta parábola. Aquel herido, medio muerto, que era un enemigo desconocido sin ningún vínculo ni relación con el samaritano, es tratado por este, a pesar de todo, como si fuera su propio ¿qué? Hermano. Y aquí quiero enseñarles un punto bien importante para aplicarlo en nuestra vida. Diga conmigo, a pesar de todo. Dígalo más fuerte, a pesar de todo. En nuestra vida vamos a ser lastimados por muchas personas. Vamos a ser heridos por muchas personas. Vamos a ser humillados por muchas personas. Vamos a ser lastimados por muchas personas. Algunas de ellas, hasta el momento de verlos, se nos va a revolver el estómago y vamos a sentir que el fuego, y no es del Espíritu Santo, nos sube y nos baja por todas partes, sino es el enojo que cargamos por dentro en muchas ocasiones, la rabia. Diga conmigo, pero a pesar de todo, el amor debe de predominar. ¿Alguien dice amén? Déselo más fuerte al Señor. Ahí entra el perdón. Y yo he escuchado historias y testimonios de personas cristianas que un criminal le ha hecho lo peor de lo peor a algún familiar y en la corte le dicen, te perdono. Porque el perdón no está condicionado a nada que no sea el amor. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, a pesar de todo, debo demostrar amor. ¿Por qué? Porque son almas que necesitan de Dios. Sea un ladrón, sea un asesino, sea lo que sea, es un alma que necesita de Dios. ¿Me dicen amén? En esto consiste la idea de proximidad. ¿Qué quiso inculcarles el maestro? El mandamiento del amor no tiene límites. Diga conmigo, no tiene límites. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo yo voy a expresar amor a las personas? Porque Juan, el apóstol, dice, el que no ama, dígalo fuerte para que sepa todo el mundo que se sabe la palabra. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Característica de un hijo de Dios: si no amas a tu prójimo, aún aquel que te ha hecho daño, no has conocido a quién, a Dios. Porque Dios ¿qué? Es amor. ¿Cómo puedes decir, dice Juan, que amas a Dios a quien no ves, si odias a tu hermano a quien sí puedes ver? El amor y el odio, diga conmigo, no son compatibles.
Eso solamente es en las novelas, entre el amor y el odio, ¿verdad? ¿Me siguen hasta aquí? Allí donde nace y se desarrolla un amor genuino, desaparecen todas las fronteras. Diga conmigo, amor genuino. Desaparecen todas, ¿qué? Las fronteras. ¿Qué más? Las diferencias y los fanatismos. Mire, le voy a decir algo. Yo amo la diversidad que hay en nuestra iglesia y en nuestra asociación, en la Winner Metro Baptist Network. En la última conferencia vino un pastor invitado de otro lugar. Hay hindúes, hay africanos, hay coreanos, hispanos, americanos, blancos, negros. Algo bien bonito, una diversidad bien bonita. Pero préstame mucha atención aquí. Diga conmigo, donde hay amor, no hay fronteras. Yo conozco de iglesias, y yo no sé por qué, pero si el pastor es mexicano, todos mexicanos. Si el pastor es colombiano, todos colombianos. Si el pastor es cubano, todos cubanos. Si el pastor es dominicano, todos dominicanos. Pareciera que nosotros mismos nos separamos, nos dividimos y hasta cierto punto nos segregamos. Pero tenemos que entender que en el amor de Dios, que no tiene límites, no hay fronteras. Diga conmigo, no hay fronteras. ¿Alguien dice amén? Podemos aprender de los acentos, de las palabras, de las culturas, y no se diga de las comidas. Dios mío. Ahora, no se ofendan si en algún momento una comida de algún país no es para el gusto de su hermano, porque es cultura diferente y es un sazón diferente. Lo que quiero decirles es que no debería de haber fronteras. El amor va más allá de las fronteras, de las nacionalidades. ¿Me dicen amén? El amor sin límites hacia el prójimo no tiene, dice genuino, desaparecen todas las fronteras, desaparecen las diferencias. Diga conmigo, las diferencias. En nuestra iglesia y en toda iglesia cristiana no deberíamos de hacer diferencia ni en color de piel, ni en estatus social, ni en educación, ni en nacionalidad, sino darle lugar al amor y a la humildad. ¿Me dicen amén? Allá afuera hay lucha entre naciones y cada nación se siente superior a otra nación. Y no se diga cuando hay partido de fútbol, Dios mío. Gracias a Dios que en la iglesia nada más se burlan y se ríen juntos, ¿verdad? A mí llegan, perdió México. No me digas, ni enterado estaba y no me importa. No soy futbolero, no me gusta, no, ni me va ni me viene. Si gana o pierde, yo no gano nada, ni pierdo nada. Al día siguiente sigo con mi vida normal. Pero hay algunos fanáticos del deporte que dan su vida, se deprimen, lloran y toda la semana están tristes porque perdió su equipo favorito. Eso no debería de existir en la vida del cristiano. Diga conmigo, no hay diferencias. Diga conmigo, no hay fanatismos. ¿Me dicen amén? Lo que hay es amor y aceptación. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Diga conmigo, no hay fanatismos. Aquí los dichos del chavo en la iglesia cristiana evangélica no son aceptables. Yo no me junto con la chusma. Eso no va con nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los fariseos y los sacerdotes le reclamaban a Jesús porque comía ¿con quiénes? Con los pecadores. Cuando cenó en la casa de un publicano, casi que lo querían matar. En otra ocasión, un hipócrita lo invita a comer, y en su pensamiento, mientras le está sirviendo la comida y lo está atendiendo, está hablando mal de él. Si este fuera profeta, sabría quién es la mujerzuela que se le ha acercado. Y nuestro Señor Jesús, conociendo sus pensamientos, porque Jesús es Dios y es omnisciente y escudriña la mente y lo profundo del corazón,
le da una terrible enseñanza. Wow. Diga conmigo, Dios conoce el corazón. Lo peor que le puede suceder a la vida de un cristiano es la hipocresía. Invitar a alguien y en su mente y en su corazón estar hablando mal de él. Que Dios nos libre. Cuando usted no le caiga bien a alguien y lo invite a comer y en su mente mira nada más cómo se viste, mira nada más, ¿para qué lo invitaba? Ay, Dios mío. Y sus hijos terribles, mira cómo tienen mis sillones. Acuérdese de la historia de ese hombre hipócrita que mientras atendía a Jesús estaba hablando mal de él. Si usted es demasiado delicadito, delicadita, y se lo digo con mucho respeto, no invite a nadie a su casa, porque los niños son niños. Y lo peor que puedes hacer con un papá o con una mamá es despreciarle a sus hijos. ¿Me siguen hasta aquí? A mí hubo una ocasión que alguien se enojó conmigo porque me decía: pastor, es que en las reuniones no queremos niños, en las de parejas. Cero niños, no niños. Hay ocasiones en que sí, no se puede, por ejemplo un retiro, etcétera, y aún así. Pero en una reunión donde podemos tener a alguien en algún salón que los cuide, no niños. Tú le dices a una pareja, no niños, pues no voy. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, el fanatismo, los juicios, las críticas, la hipocresía, las prescripciones sobre la impureza que se podría contraer si se tocaba algún cadáver, también le afectaban al samaritano, porque ellos aceptaban el mismo Pentateuco. No había una diferencia entre judíos y samaritano sobre tocar a un cadáver y ser impuro y luego tener que ofrecer sacrificio. ¿Me siguen hasta aquí? Sin embargo, eso no fue un obstáculo para que antepusiera su compasión y misericordia a cualquier fría normativa. Diga conmigo, compasión y misericordia. ¿Lo puede repetir conmigo otra vez? Compasión y misericordia. Va por encima de las tradiciones. Una de las cosas que más me desagradan a mí dentro de la iglesia cristiana evangélica son sus tradiciones. Latinoamérica, mi país específicamente, viene cargando unas tradiciones antibíblicas terribles que lo único que hacen es daño a la iglesia. Que no puedes usar aretes, que no puedes usar pantalones, que no te puedes maquillar. No hay un estudio profundo de la escritura. No hay una correcta interpretación de la Biblia. No lo estudian conforme al contexto. No sé si me estoy explicando. Deuteronomio: no vestirá ropa el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre, porque abomina. Y cuando dicen abominación hasta lo hacen con más injundia: abominaciones al Señor. Tú haces un análisis histórico cultural de la época en que se escribió ese pasaje y ambos usaban túnicas, vestidos. Nada tiene que ver con el pantalón. ¿Cómo lo interpreto y lo traslado a este siglo, pastor? Sencillo. La túnica de la mujer tenía un corte y una confección especial para la mujer, y la túnica del hombre tenía un corte y una confección especial para el hombre. La diferencia, las mangas, la única diferencia. Las mangas de la túnica de la mujer eran largas y acampanadas, y la túnica del hombre era redonda. Esa era la única diferencia que se hacía entre una túnica de mujer y una de hombre. Cuando en la escritura se dice no vestirá, trasladando la época actual, es que la mujer no use camisas hechas para hombres, ni pantalones hechos para hombre. Y cada que digo esto me acuerdo de una anécdota. Ni tampoco la mujer. La anécdota es esta: estábamos bien contentos en la casa de un hermano de la iglesia, un amigo, hasta la fecha está aquí. Sale bien contento: mira el pantalón que me compré. ¿Te acuerdas? Hasta la cadera. Y le dice a su esposa:
Ese pantalón no es de hombre, ese pantalón es de mujer. ¿De dónde lo agarraste? ¿Cuándo lo agarraste? Tenía hasta las figuras atrás de los pantalones que usa la mujer. Bien contento. Hasta las caderas. ¿A qué voy con esto? El hombre no puede ponerse pantalones de mujer, ni la mujer pantalones hechos y diseñados para los hombres. El hombre no puede ponerse blusas de mujer, ni la mujer camisetas de hombre. ¿Me siguen hasta aquí? Así es como lo trasladamos. Diga conmigo, más allá de las tradiciones. Nuestro Señor Jesucristo fue en contra de las tradiciones. Una de las peores por lo que lo acusaron, y fue simple: ¿cómo es posible que comes sin lavarte las manos? A nuestro Señor Jesucristo, al maestro, al rabino. Y el Señor les dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca, sino que sale de la boca y del corazón. Terrible enseñanza. Ustedes se lavan las manos, pero parecen serpientes venenosas cuando abren su boca. Se cuidan de no contaminarse al lavarse las manos, pero no cuidan lo que dicen y lo que hablan y cómo juzgan. Wow. Diga conmigo, ay Señor. Diga conmigo, el amor va en contra de cualquier tradición. La tradición decía: no puedes tocar a un cadáver, y no le importó, porque puede más el amor, la compasión y la misericordia. Y nuestro Señor Jesucristo esto aplaudió. Dáselo fuerte al Señor, por favor. A mí me preguntan en algunas ocasiones personas que quieren visitar nuestra iglesia: pastor, ¿y ustedes qué son o cómo son? Yo se los digo bien fácil: no somos legalistas ni somos liberales, porque ambos extremos son malos y terribles. ¿Saben qué he descubierto a través de los años de ministerio? Que es lo mejor: ser bíblicos, pero bíblicos estudiosos. No, yo me imagino que aquí significa esto, yo pienso que aquí quiere decir eso. No, con una buena interpretación y una buena hermenéutica para entender lo que realmente nos está enseñando la Escritura. No hay nada mejor que ser bíblicos. ¿Me dicen amén? Contenle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Después de abandonar los prejuicios tradicionalistas de su pueblo, dio también todo lo que tenía para ayudar al pobre desafortunado. Diga conmigo, dio todo lo que tenía para ayudar. Diga conmigo, un buen cristiano se despoja para ayudar. ¿Lo puede repetir conmigo? Diga conmigo, un buen cristiano que tiene el amor de Cristo se despoja para ayudar. A mí me duele tanto y me siento tan mal que cuando pedimos donaciones para Feeding the Homeless, a veces es tan poquita la gente que participa. Ni siquiera, nada más les pedimos dinero para comprar hamburguesas y sodas, que les encanta, ¿no? Se diga la Coca-Cola a los homeless. Pero ni siquiera les pedimos dinero solamente a los que conocen el despojarse por amor para ayudar a otros. Les pedimos calcetines, les pedimos pastas de dientes, les pedimos cepillos de dientes, desodorantes, loción, calzoncillos, guantes, gorros. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? El sábado que nos reunimos para llevarles cosas al necesitado, tenemos que salir corriendo al Dollar o a Walmart a surtirnos de cosas, porque la iglesia está tan centrada en sí misma hoy en día que ayudar al prójimo ni por la cabeza les pasa. Al necesitado, al hambriento, al desafortunado. El verdadero amor, diga conmigo, se despoja. Dígame amén o dígame ay Señor. El verdadero amor se despoja. Cuando nosotros vamos, y ya vamos a ir ahora en estos próximos meses nuevamente a llevarles comida, a llevarles ropa, a llevarles cosas de higiene a los homeless, yo me recuerdo de estas palabras de nuestro Señor Jesús: me viste hambriento y no me diste de comer,
Me viste en necesidad, no me ayudaste. Me viste en la cárcel y no me fuiste a visitar. Y ustedes dirán: Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Por cuanto no lo hiciste a estos más pequeños, por mí no lo hiciste. Ahora, no lo hacemos a diario, lo hacemos una vez al año, en invierno, cuando más necesitan. Pastor, pero ¿por qué no ayudamos a los jornaleros? Porque los jornaleros pueden trabajar, nada más que se ponen sus moños. ¿Por qué ayudamos a los homeless? Porque ellos están esclavos al pecado. Ellos están atados a las adicciones. El enemigo los tiene atados en su trampa. Nadie les va a dar trabajo por sus adicciones. Porque para poder suplir su necesidad de droga o alcohol, son capaces de robar en donde sea. Por eso es que viven en la calle. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: se despojó. El aceite, el vino, la cabalgadura y los denarios, donde germina el amor caritativo, sobreviene abundancia de todo lo bueno. ¿Qué hizo? Le dio aceite, vino, lo subió a su cabalgadura, el buen samaritano, lo dejó en un hotel y le pagó el hotel. ¿Y sabe qué más? Le dijo al hotelero: no sé cuántos días va a tardar para que se recupere, pero atiéndelo. Cuando venga de regreso, si te quedé a deber algo, te lo pago. Dile que está a tu lado: ahí nada más para que veas. Ese es el verdadero amor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ahora, cuando uno es generoso y caritativo, diga conmigo: viene sobreabundancia y vienen bendiciones. ¿Me dicen amén? Dice el texto que acercándose vendó sus heridas. Diga conmigo: vendó sus heridas. Ustedes saben que esa es la gran bendición que tienen los hijos de Dios: la capacidad y el poder de vendar las heridas. Y ustedes me dirán: pastor, pero ¿cómo es que yo, como un hijo de Dios, como una hija de Dios, puedo vendar las heridas de alguien? Solamente hay dos maneras: la palabra que sale de tu boca, porque dice que su palabra es medicina. Y cuando hablamos de palabra, es palabra de Dios, consejos, palabras de ánimo, de aliento. ¿Cómo más sano las heridas? Con la oración y con la ayuda. 3 pasos simples para sanar heridas. Diga conmigo: la palabra, la oración y la ayuda. Porque Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Mire lo que dice la escritura: ¿quién que verdaderamente se considera cristiano, salvo, hijo de Dios y lleno de amor, si ve a una persona con frío, le dice: vete en paz, que Dios te bendiga, voy a orar por ti, en lugar de quitarse la jacket y dársela para que siga su camino? La verdadera fe va acompañada de las obras. Las obras no salvan. La salvación es por fe y por gracia. Pero la prueba de la fe, la consecuencia lógica de la fe y lo que hace visible mi fe son las buenas obras o el fruto. Dile al que está a tu lado: más vale que des buen fruto, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Me dicen amén? Vamos adelante. Entonces dice que vendó sus heridas echándole aceite y ¿qué? Y vino. ¿De dónde sacó las vendas? ¿Llevaba algún tipo de botiquín consigo? Lo más probable es que desgarrara su pañuelo de cabeza o su vestido interior de tela. Muy buena pregunta que hace el autor, ¿verdad que sí? Por eso me encanta este libro de las parábolas de Jesús, porque el autor tiene una manera de escribir tan interesante que a veces no nos pasa por la mente. ¿De dónde sacó la tela para vendar las heridas? No es como que llevaba un botiquín mientras cabalgaba diciendo: a lo mejor me encuentro un judío herido en el camino. ¿Verdad que no? Fue algo imprevisto. Improvisó. Se arrancó, se rompió sus ropas y le curó sus heridas.
¿Llevaba algún tipo de botiquín consigo? Lo más probable es que desgarrara su pañuelo, ya lo vimos. En cuanto al aceite y el vino, eran parte de las provisiones que el samaritano llevaba. ¿Para qué? Para el viaje. Y no pensó, si le echo vino, le echo aceite, se me va a acabar. Y luego si no llego a mi viaje completo, ¿qué voy a hacer? No pensó en nada de eso. Lo único que pensó era la compasión y la misericordia para él necesitado. ¿Me dicen amén? Hácelo más fuerte al Señor. Los judíos conocían perfectamente el valor curativo de la mezcla de estos dos productos. Cuando mezclabas aceite y vino, se convertía en ungüento, ¿qué? Curativo. Diga conmigo, ungüento curativo. El aceite es conocido ya en el Antiguo Testamento como un líquido capaz de disminuir el dolor de las heridas. Eso lo vemos en Isaías 1 del 5 al 6. Mientras que la acidez del vino con sus efectos antisépticos sustituían a nuestro actual ¿qué? Alcohol. La farmacia ha aprovechado el aceite desde siempre para disolver en el principio de activos de las más diversas condiciones. Se ha utilizado como disolvente de otras grasas, ceras, colofonia, etcétera, para preparar numerosos ungüentos y pomadas. Por ejemplo, el aceite de sebo de coyote. ¿Y qué más? Ayúdenme. ¿La campana de qué será? La campanita. En sus países, ¿qué se usa como ungüento? Antiinflamatorio y que quita el dolor. Bálsamo blanco. ¿Ah? Ajá. Todas esas pomadas que a veces les atribuimos como ungüentos milagrosos, porque si hay solamente son derivados de aceites. Creación de Dios. Diga conmigo, Dios es bueno y nos proveyó de todo lo que necesitamos. ¿Me dicen amén? Vamos adelante. De manera que el vino desinfectaba y el aceite calmaba. ¿Qué hacía el vino? Desinfectaba y el aceite calmaba. Cuando Jesús terminó de contar la parábola, preguntó: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley, como judío que era, evitando hablar abiertamente de un samaritano, sustituyó tal palabra por la frase: el que usó de su misericordia con él. Miren lo legalista que era este judío. Ni siquiera quiso decir la palabra el samaritano. Eso era terrible. El que hizo misericordia con el herido fue la respuesta. ¿Cuántos estamos aquí? El significado, estas palabras del maestro seguramente envolvieron a sus oyentes en un mundo que ellos debían considerar distorsionado. Primero aparecieron aquellos dos caminantes que se le permitieron abrigar esperanzas de que el pobre hombre herido sería convenientemente atendido. Después surgió la figura de un distante proscrito de Samaria. Ya vimos todos los que pasaron. Se relata la historia, pero en realidad la parábola resaltaba lo que estaba ocurriendo cada día en aquella sociedad. ¿Qué resalta la parábola? Diga conmigo: el pan de cada día. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo dijo la parábola nada más porque se le ocurrió? No, porque Él como judío conocía la enemistad que había. Y como Él vino a anunciar el evangelio de ¿qué? Del reino, es un evangelio de ¿qué? De amor. Y Él quería enseñarle a sus seguidores y a los judíos, y especialmente a sus discípulos, que también ellos necesitaban del amor, de la compasión y de la misericordia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ascender al cielo, ¿qué fue lo que le encargó a sus discípulos? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Él con esta parábola ya estaba preparando lo que el trabajo de la iglesia iba a hacer con los judíos convertidos y luego posteriormente el pueblo gentil. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Nadie vivía en ese momento a la altura de la existencia del verdadero amor. Ni siquiera los que se consideraban muy piadosos. El comportamiento inhumano de aquellos dos profesionales de la religión
no era algo excepcional. Y esta palabra me gusta. Diga conmigo, profesionales de la religión. Diga conmigo, profesionales. Sin llamado. Hoy en día sucede mucho en las iglesias. Solamente hay que aprender a hablar bien, a enseñar un poquito bien, y todo el mundo quiere empezar su propia iglesia. ¿Son llamados? Muchos de ellos no, muchos sí. Por sus frutos los conoceréis. Lo que es de Dios tiende a ¿qué? A avanzar, a prosperar, a crecer. Lo que no es de Dios, ¿qué hace? Se acaba, se esfuma. Solamente por un cierto tiempo se puede sostener de manera humana lo que no es de Dios, o engañando a las masas, ofreciéndole lo que ellos piden, lo que ellos quieren, pero no la verdad del evangelio. ¿Me siguen hasta aquí? El comportamiento inhumano de aquellos dos profesionales de la religión no era algo excepcional, sino lo que hacía todo el mundo. La parábola manifestó con claridad la gran traición que se le hacía cada día a la solidaridad entre los hombres. Diga conmigo, solidaridad. Diga conmigo, ayudar. Si se dan cuenta que esa palabra ya no tiene mucho valor en nuestros días. La solidaridad. Esta generación está perdiendo eso. Aquella extraordinaria historia sirvió para quitarle la máscara a una sociedad hipócrita. Una sociedad ¿qué? Hipócrita, que pretendía poner límites al amor, para decirle a cada criatura que si de su vida está ausente el afecto y la misericordia, entonces esta carece de sentido. El relato del buen samaritano es un llamamiento a toda la humanidad en favor de la causa del amor. ¿Cuál es la esencia del mensaje del buen samaritano? Diga conmigo, el amor. Dígalo más fuerte, por favor, el amor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right, ahora, ¿quién es mi prójimo? Fue la pregunta clave que hizo florecer la imaginación de Jesús. El prójimo es aquel que te salva la vida, el que se porta contigo como si fuera su hermano, aunque tu piel tenga otro color, quien es capaz de sacarte del valle de sombra de muerte, incluso aunque no pienses como él, no comulgues con sus ideas políticas, sociales o religiosas. ¿Quién es el prójimo? ¿Solo el que me cae bien? ¿Solo el que piensa igual que yo? ¿El que tiene mis valores, mis creencias, mi religión, mi postura política, mi color de piel, mi nacionalidad? No. Diga conmigo, todo ser humano. Prójimo, próximo. Todo ser humano, todo ser humano. Correcto. Diga conmigo, todo ser humano. No importa cuáles sean sus creencias, no importa su nacionalidad, no importa absolutamente nada. Ese es tu prójimo. El intérprete de la ley tenía, sin embargo, otra pregunta y otra respuesta metida en su cabeza. Al decir, ¿quién es mi prójimo?, pretendía que el maestro le ofreciera una lista concreta de las personas a las que le tocaba ayudar. ¿Se imaginan ustedes esa pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Hazme una lista. Cuando yo veo estas palabras me recuerdo a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Pero si usted ha estudiado el pasaje, usted sabe que la tradición judía decía ojo por ojo y diente por diente. Era ley. Pero si tú perdonabas a tu prójimo como acto de misericordia y de compasión, lo podías perdonar hasta 3 veces. Y el judío más lleno de misericordia y de compasión, cuando perdonaba hasta 3 veces, era lo máximo, lo más piadoso, lo mejor de la sociedad. Y Pedro se va por encima de la tradición judía de perdonar hasta 3 veces y dice hasta 7, tratando de alegrar a nuestro Señor Jesús. Y que nuestro Señor Jesús dijera: wow, Pedro, hombre piadoso y lleno de misericordia, hasta 7. Y Jesús le rompe su burbujita de tratar de impresionar al maestro,
Por eso nunca tratemos de impresionar a Jesús. Y le dice: no, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? No haga la cuenta. Porque lo que está diciendo nuestro Señor Jesús es de manera infinita. Todo el tiempo hasta que Dios nos llame a su presencia. Así dáselo más fuerte al Señor. Así quería una lista. ¿Serán los de mi grupo? ¿Solo los que se parecen a mi raza o a mi religión? Los justos, quizá también algún injusto, pero de mi propia nación. Sin embargo, la verdadera pregunta: ¿y a mí quién me ayuda? Si yo, en caso de necesidad, sería capaz de aceptar ayuda de cualquiera que me la ofreciera sin fijarme en su condición, entonces cualquier ser humano o también mi prójimo y compañero. El hombre pregunta: ¿a quién he de amar como prójimo? Y el Señor le responde con otra pregunta: ¿quién ha amado en la parábola como prójimo? Jesús hace estallar en 1000 pedazos las barreras étnico-religiosas de aquel entonces. ¿Quién fue el prójimo? El que hizo bien, aquel que no lo merecía. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: sin fijarme en su condición. Ahora, no solamente se trata de ayudar, sino también de recibir ayuda. ¿A quiénes les cuesta recibir ayuda? Levanten la mano. Gloria a Dios. A mí me cuesta demasiado recibir ayuda. Usted me quiere ayudar cuando estoy pasando por algo difícil, y lo primero que le voy a decir: no, tranquilo, no te preocupes, yo me las arreglo. Pero eso está mal también. Y es una lucha diaria, porque debemos de ser humildes y saber que tenemos necesidad. Pero ¿saben por qué me cuesta tanto? Y yo creo que a los que están aquí, la mayoría es lo mismo. Ojalá no vaya a sonar mal lo que le voy a decir, pero a mi mamá, que se quedó viuda desde que nosotros éramos pequeñitos, ella tenía un dicho todo el tiempo que solita nos sacó adelante, y nos lo implantó en la mente como si fuera un chip en el cerebro. ¿Quiere que se lo diga? No lo vaya a tomar a mal, ¿ok? Mira lo que dijo el pastor desde el púlpito, ¿ok? Mi mamá decía: no necesito vejigas para nadar. ¿Sabe qué quería decir con eso? Yo puedo sola. No necesito de nadie. A veces nos han implantado tanto el que no necesito de nadie, pero qué bien se siente la ayuda cuando más lo necesitas, ¿verdad que sí? En una ocasión, recién casado, empezando, en medio de la pobreza, en medio de la crisis, tenía mi casa desde hace 3 meses sin piso, porque no tenía para ponerle piso. De repente llega alguien y me dice: tengo esto para ti. Y con eso compramos el piso. Ya como eran 3 meses, ahí sí ya recibí la ayuda. Pero aún así me costó recibirla. Y algo he aprendido: el amor no solamente se expresa al dar, sino también se expresa al recibir. Hacerlo con alegría y con gratitud. Así es que aprende a recibir la bendición. ¿Alguien dice amén? Dile al que está a tu lado: aprende a recibir la ayuda. Imagínese medio moribundo: eres samaritano, no necesito que me ayudes, déjame morir. Y a veces así nos pasa a nosotros. Queremos morir solos aún cuando Dios nos está mandando tantas personas para que nos ayuden, pero queremos morir solos. Y ese no es el plan de Dios. Y luego le reclamamos a Dios, como esa ilustración donde está alguien que necesita la ayuda de Dios y le manda a uno, le manda un helicóptero, le manda un lazo, le manda un montón de cosas, y luego le reclama a Dios: ¿por qué no me ayudaste? Y el Señor le dice: te mandé tantas cosas, pero no recibiste la ayuda, no quisiste recibir la bendición. Yo he aprendido algo: cuando Dios quiere bendecirte, solamente recibe y di: gracias, Señor. Y da gracias a la persona que te ayudó. ¿Cuánto? Un fuerte aplauso, Señor, por favor. Al hacer que su interlocutor se meta en la piel
de aquel herido, sin identidad ni razón social, cambia su punto de vista y le descubre que todos los seres humanos somos hermanos, compañeros y prójimos. El relato contribuye a resaltar el universalismo del evangelio, ya que se abre al samaritano y lo propone como paradigma de los seguidores de Cristo. Ya conmigo, el Señor tenía un plan. Ya conmigo, Él siempre tiene un plan. Y en algunas ocasiones nos vamos a sentir como el samaritano, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces se han sentido como el samaritano? ¿Se siente feo o no? Bien feo. Te sientes tirado, herido, decepcionado, triste, cabizbajo. Pero aún así, Dios siempre tiene un plan. Y a estos necesitados les llevó el evangelio cuando dijo: le era necesario pasar por Samaria para que el amor de Cristo y el evangelio llegara a toda esa gente necesitada. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Así de inmenso es el amor de Dios. Diga conmigo: así de inmenso, que puede compensar con creces todas las carencias de la realidad. Y sin mencionar siquiera la palabra Dios, el relato confronta a los oyentes con el reino de Dios, que se hace presente satisfaciendo la necesidad de un desgraciado moribundo. Detrás de todo acto de amor está siempre la mano de Dios. Dile al que está a tu lado: cuando ayudo, Dios me está usando. Y cuando recibo, Dios me está dando. ¿Alguien dice amén? Un fuerte aplauso al Señor. El mundo de hoy es una realidad, una sociedad repleta de sacerdotes y levitas que han aprendido muy bien la técnica de pasar de largo. Diga conmigo: la técnica de pasar de largo. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces has pasado de largo? Nada más de las que te acuerdes así de rapidito. Y vas a ver que se te van a ocurrir bastantes que te has pasado de largo. Diga conmigo: pasar de largo. El egoísmo individualista característico de este tiempo no solo le hace el salto a cualquier necesitado de ayuda, sino que en ocasiones se detiene frente a él para fotografiar sus miserias y obtener algún beneficio de ellas. Esa es la sociedad en la que vivimos. Miren, y esto está haciendo noticia, por eso se los voy a mencionar. Hay un muchacho youtuber que fue a hacer, no sé si 100 pozos de agua a África. Todos los pozos que hizo hacen solamente como $2 millones, porque hacer cada pozo sale como en $26,000 aproximadamente. Lo están criticando tanto, pero los que están arriba, las Naciones Unidas, porque se supone que sean las que repartan la ayuda en medio de la necesidad. Las Naciones Unidas tiene disponibles alrededor, si no me equivoco, de $900 millones para hacer esa clase de acción social. ¿Y sabe qué han hecho? No han movido un solo dedo. Les dio agua a 500,000 de personas. Una felicidad como usted no tiene una idea. Diga conmigo: el individualismo y el amor al dinero, la avaricia, el querer más y acumular y acumular y acumular. ¿Ustedes han estudiado la etapa en Estados Unidos de la revolución industrial? Rockefeller, el dueño del acero, Morgan, y todos esos magnates de la revolución industrial. Rockefeller tenía un capataz que hizo matanza de laborers para no darles aumentos y acumular más riqueza. Usted estudie
de los magnates de la revolución industrial. Vea documentales y ¿sabe qué hicieron con todo el dinero que acumularon al final de su vida? No les quedó otra cosa más que donarlo a universidades, a escuelas o a nuevos proyectos para nuevos descubrimientos. Eso se puede hacer todo el tiempo, toda la vida. Pero queremos acumular y acumular y acumular, pasando de largo la necesidad. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: egoísmo, individualismo. Esa es la sociedad del día de hoy. Hoy proliferan levitas, paparazzi sin escrúpulos ante el dolor ajeno. En la actualidad la idea de prójimo o compañero, más que a la religión, raza, nacionalidad o ideario político, se suele condicionar a la clase económica y social. El dinero constituye el mejor diccionario para definir el concepto de prójimo. También existen filosofías muy elaboradas y lógicas. Los creyentes de este tiempo estamos observando una perplejidad como ciertas actitudes y comportamientos a los que el Evangelio considera pecaminosos están siendo amparados abiertamente por la ley. Sin embargo, desde la conciencia cristiana, el desamor nunca podrá justificarse. Diga conmigo: el desamor. De nada nos sirve amar solamente a los nuestros o ayudar solamente a los nuestros. ¿Me siguen hasta aquí? Jesús convierte los términos de las relaciones humanas. Lo verdaderamente importante no es saber quién lleva el título de prójimo, sobre su estatus social, su cuenta corriente o sobre el color de su piel, sino reconocer a aquel cuyo amor le hace merecedor de tal nombramiento. Ya conmigo: no hay diferencia. Debemos de tratar a todas las personas, especialmente a nuestros hermanos de nuestra iglesia, como eso, diga conmigo, como hermanos, como hijos del mismo papá. ¿Me dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor. Nunca humillar a nadie, nunca hacer menos a nadie, sino hablarnos y tratarnos con amor. Diga conmigo: con amor. Diga conmigo: sin discriminaciones. Yo creo que ya se lo he contado, pero se lo voy a volver a contar porque va de acuerdo al tema. ¿Me lo permite? En una ocasión tuvimos una hermana que se tuvo que mover por cuestiones de distancia y de dirección. Cuando llegó a nuestra iglesia venía herida. Cuando llegó a nuestra iglesia y lastimada, porque venía de una iglesia donde la pastora se creía la cuarta persona en la Trinidad. Y así hay pastores, ¿sí lo sabes? Que andan con guardaespaldas, se sienten como lo máximo y intocables, inaccesibles. Y ella dice que limpiaba la iglesia. Y a ella le encantaba hacer las cosas con excelencia. Había una mancha en la carpeta y estaba ahí restregando de rodillas, tratando de sacar la mancha de carpeta. Llegó la pastora y le dice, cuando abre la puerta: ay, me asustaste, pensé que era una cucaracha. Después de todas las humillaciones que había recibido, esa fue la gota que derramó el vaso. Y de ahí tomó la decisión de no permitir que nadie la humillara, ni le faltara al respeto, ni la discriminara dentro de la misma iglesia. Terrible. ¿Usted sabe que hay iglesias que seleccionan los asientos por estatus social? Hasta visten a las personas de una manera para dar a conocer que son las más importantes, las más adineradas. El trato cambia. Se hace acepción de personas. Que el Señor nos libre de todo eso que no es bíblico. Delante de los ojos de Dios todos somos hijos del mismo Padre y hermanos todos. ¿Alguien dice amén? Dice el texto que cuando el hombre de Samaria vio al herido, fue movido a misericordia. Diga conmigo: movido
a misericordia. Ojo aquí, diga conmigo, movido, no manipulado a misericordia. Porque hay iglesias hoy en día que manipulan a misericordia. No son movidos a misericordia, sino que manipulan a misericordia. Lo único que le quiero animar es: déjese mover por Dios. Lo que Dios le ponga en el corazón, no se niegue. No importa que se tenga que desprender, no se niegue. Si Dios se lo pone en el corazón, hágalo, y hágalo con alegría, porque Dios tiene algo más grande y una bendición más grande para usted. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, movido para ayudar. Esta es la verdadera religión, la de la misericordia, que se eleva por encima de la legalidad vigente, la del compromiso que supera el rito cultural y la contemplación, la del vaso de agua fría que es capaz de calmar la sed inocente. Para comprender lo que significa ser prójimo, solo hay que meterse en la piel de un ¿qué? Moribundo. Diga conmigo, ponerse en los zapatos de. Dígalo más fuerte, ponerse en los zapatos de. ¿Me dicen amén? Mientras tú te pongas en los zapatos de alguien, vas a poder ser ese prójimo que debemos de ser. Examinar los rostros de los que deambulan al borde del abismo del dolor y la necesidad, entonces se reconoce fácilmente a los verdaderos prójimos. El relato muestra cómo solo 28 kilómetros bastan para dividir a los humanos en dos categorías bien distintas: los que pasan de largo y los que se detienen. Diga conmigo, ¿de cuál soy yo? Una pregunta interesante. ¿De cuál eres tú? ¿De los que pasan de largo o de los que se detienen? Yo, y no lo digo, casi nunca hablo de mí porque no quiero que digan, el pastor alardea, mira. Pero yo soy de los que se detienen. Y ahorita ya soy más sabio, pero antes era demasiado mano suelta. Y aprendí con quién. Porque una cosa es ser mano suelta con gente que no necesita y no valora, y otra cosa es ayudar a quien realmente lo necesita. ¿Me siguen hasta aquí? Ayuda a quien lo necesita. Hágalo con generosidad, pero no se despoje con los o con las oportunistas. ¿Ustedes creen que aún dentro de la iglesia haya gente oportunista? Recuerden que la iglesia no es una iglesia santa e inmaculada. En la iglesia crece el trigo y la cizaña. Están mezclados las ovejas y los cabritos. Y son tan parecidos, dice la escritura, que ni siquiera se nos ocurra arrancar la cizaña, porque a lo mejor arrancamos el trigo. No es nuestra labor es amarnos, aceptarnos como prójimos. La separación la va a hacer el Señor. De lo único que usted tiene que asegurar, si usted es solito o solita, es que usted sea trigo, no cizaña. ¿Me dicen amén? ¿Eres trigo o cizaña? Para que lo piense, ¿ok? Entonces, también en la iglesia hay oportunistas. Mire, yo prefiero evitar problemas en la iglesia. Cuando sé que alguien ha recibido una buena cantidad de dinero, o ha hecho un buen negocio, o lo que sea, yo le digo, mira, te voy a dar un consejo y espero que me lo tomes y lo hagas. No le digas a nadie que tienes dinero. No andes de boca suelta diciendo, acabo de cerrar un negocio que me dejó miles de dólares, acabo de agarrar miles de dólares de dinero, porque no va a faltar quien te pida prestado y no te van a pagar. Claro que hay gente que pide prestado y paga, no me vaya a malentender, pero uno sabe a quién prestarle y a quién no. Sabes a quién decirle no tengo y a quién aquí está. No sé si me estoy explicando. ¿Usted sabe cuánta gente que se gana la lotería? Cuando la gente se gana la lotería, ¿cuántas cartas le llegan a esa gente? Miles de cartas pidiendo ayuda porque se ganó la lotería alguien. También en la iglesia hay oportunistas.
Hay que ayudar al necesitado, no al oportunista. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Vamos adelante ya para cerrar. Sin embargo, muy de cerca de cada uno de nosotros hay un libro bastante viejo, un texto que no constituye ninguna novedad, la Biblia. No obstante, a pesar de su familiaridad y cercanía, esta escritura sigue siendo la gran desconocida. El Evangelio contiene la mejor receta que ha existido jamás en el universo para que los humanos de todas las épocas encuentren la felicidad. Es la receta de la proximidad, del amor al prójimo, de cómo aprender a hacernos prójimos de los demás. Donde germina este amor hay abundancia de todo lo bueno. El verdadero samaritano se inclinó sobre el ser humano, le curó sus milenarias heridas y le devolvió un rostro de hombre. A veces se busca lejos de lo que se tiene cerca. Se busca lejos lo que se tiene cerca. Solo hay que abrir bien los ojos y contemplar lo que nos rodea. Diga conmigo, la Biblia tan cerca, pero a la misma vez tan lejos. Diga conmigo, la Biblia tan cerca, pero a la misma vez tan lejos. Vivimos en la época de la información, de los audiolibros, de la literatura, pero cómo nos cuesta dedicarle tiempo. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy aprendimos la historia, la cultura, de dónde vienen los samaritanos. ¿Cuántos ahora entienden mejor esta parábola? ¿Verdad que sí? Ahora ya la entendemos. La semana pasada arrancamos, hablamos un poco acerca de quiénes eran, judíos, levitas. Hoy hablamos más del samaritano, por qué no se llevaban. Entendimos la razón de por qué, la enseñanza principal que es el amor de esta parábola, la razón de por qué nuestro Señor Jesucristo la relató por la condición social y el plan que tenía para llevar el evangelio del amor a los samaritanos. Aprendimos a aplicarla a nuestras vidas hoy. Tenemos el libro. Se supone que usted tenga su libro de estudio y que lea el capítulo en casa, porque aquí solamente damos un resumen. Y yo les digo a los maestros, asegúrense de cubrir todo el material, porque el don de sospecha que Dios me ha dado me dice que no lee en casa. Diga, ay Señor, si usted no lee la Biblia, menos esperamos que lea un libro. Pero la Biblia no solamente nos la dio el Señor para leerla, sino para estudiarla, para comprenderla. Y no hay manera de comprenderla si no conoce la historia, la cultura, el uso del vocabulario de aquel entonces, las condiciones sociales de aquel entonces. Por eso lo que estamos haciendo a través de este estudio, de esta clase de seminario de las parábolas de Jesús, es interpretando las parábolas una a una. Y las que faltan están impresionantes, para poder leer, pero comprendiendo. Diga conmigo, comprendiendo. Porque si no leemos sin comprender, sin entender, y solamente vivimos una vida cristiana que pasa de largo, con la Biblia tan cerca, pero tan distante, tan lejos, con YouTube tan cerca para conocer tantas cosas para la gente curiosa, pero a la misma vez tan lejos, con audiolibros tan cerca, pero a la misma vez tan lejos, porque lo único que queremos es reír y el buen humor. Dile que está a tu lado, que no te pase así. Salud. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso, Señor, por favor? Preguntas, respuestas. Con eso cerramos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima? Allá, hermano Isra.